Vamos a ver si preparamos uno de los hermanos de aquí mismo que nos lleve ese dinero hasta Puerto Rico. Ya yo tengo por ahí algo más para enviar, que son como unos 28 más, entonces ya todo eso lo juntamos y hacemos un viaje. Bueno, esto es una maravilla, es una bendición muy grande, que Dios nos conceda una meta de esta aquí en Paraguay. Yo digo que es un milagro. Bueno, ya estamos listos. En este mensajito dice nuestro hermano William, si tiene audio, ¿no? Ahora sí. Está hablando él de la tipología de la iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo, ese es el cuerpo más importante que existe aquí en la tierra. No hay nada más grande, ningún grupo más grande que el grupo de la iglesia del Señor Jesucristo. Por esa fue que Él dio su vida. Y esa es la que Él viene a buscar.
Y esa es la que Él está preparando. Y el hermano William dice que la tipificó en el Antiguo Testamento con el tabernáculo de Moisés, templo de Salomón. Todo eso muestra el tipo de la iglesia del Señor Jesucristo. Dice que estamos ya no en el lugar santo, sino en el lugar santísimo, donde están los ministerios, y en el lugar santísimo donde estaba la manifestación del Espíritu Santo en sus ángeles mensajeros. Y bajo esos ministerios estarán los ministerios de pastores, estarán los ministerios de evangelistas, bajo esos ministerios del lugar santísimo, que es el ministerio de Moisés y Elías. Bajo esos ministerios estarán los ministerios de pastores, los ministerios de evangelistas. Todos los demás ministerios estarán sujetos a esos ministerios en nuestra edad y en nuestra dispensación. Y de esos ministerios manifestados por Jesucristo, por medio de su ángel mensajero, por su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que tiene ministerio y los manifiesta a través de su ángel mensajero. Será que vendrá la revelación para nuestra edad, que es la edad de la piedra angular. Es a través de esos ministerios que viene la revelación. Y para nuestra dispensación, que es la dispensación del reino. Y nos dice Cristo por medio de su ángel, ahí en el capítulo 22, versos 18 al 19 del Apocalipsis: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Dice que lo está diciendo por el mismo ángel. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, pues Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, que no tendrá la persona parte en la Nueva Jerusalén, y por consiguiente esa persona perderá todo derecho a vivir en la Nueva Jerusalén. Su parte, vean ustedes, será quitada del libro de la vida, como sucedió también con muchas personas de las cuales Dios dice que su parte fue quitada. Su nombre será quitado, borrado del libro de la vida. ¿Ves? Peligroso que la persona piensa que yo puedo decir cualquier cosa, ¿no? Tú tienes que hablar siempre conforme a la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Si tú estás viviendo en el tiempo de Pablo, tienes que hablar de acuerdo a la revelación que Dios le estaba dando a Pablo. Y tú vienes y traes otra revelación, producía un desorden en la persona. Y esa persona tenía problemas con Dios. Los fieles son los que se quedaban con la revelación que Dios estaba dando. Usted tiene que escuchar bien lo que Dios está hablando y repetir lo que Dios está hablando, sin quitarle y sin añadirle. Porque si le quita, su nombre será quitado del libro de la vida. Dios lo dijo, esto no lo dijo Dios mismo. Bueno, estamos aquí ya con nuestro hermano William, entonces vamos inmediatamente a dejar con nosotros este mensaje. Se lo recomiendo que lo lean, mensaje muy importante. Amén. Amén. No, estamos aquí ya listos para que el hermano William pase adelante y nos traiga lo que Dios ha puesto en él para nosotros. Sí. Entonces, que Dios nos ayude, Dios nos bendiga y que Dios nos dé la revelación y nos dé oído para oír, ojos para ver y entendimiento para entender, corazón para entender lo que Él nos tenga que hablar en el día de hoy. Que Dios nos permita atesorarlo
y repetirlo tal como Dios nos lo pide. En el nombre del Señor Jesucristo, así sea. Amén y amén. Y ahora con nosotros nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago. Adelante. Muy buenas tardes, ministros, compañeros en el reino del Señor, en el cuerpo místico de Cristo, nuestro Salvador. Es una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Leemos una escritura en el capítulo 35 del Éxodo, verso 4 en adelante, en donde nos dice: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónices y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado: el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus bases, y el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas, y todos sus utensilios, y el pan de la proposición, el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado. Y así sigue enumerando todas las cosas relacionadas al tabernáculo que Dios le ordenó a Moisés que construyera para Dios, en donde Dios estaría y donde Dios se comunicaría con Moisés y desde donde Dios hablaría para el pueblo a través de Moisés, el cual recibiría la palabra desde allí para el pueblo. Dios, poniendo sabiduría e inteligencia en el corazón de sus hijos para hacer la obra en el día postrero. Aquello allá vendrá a ser para ser paralelo a lo que corresponde a este tiempo en el cual nosotros vivimos. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El mismo Dios que se manifestó en el monte Sinaí y dio la ley, la Torá al pueblo hebreo en tablas de piedras, la dio a través del profeta Moisés, ahora estaría en un tabernáculo que le tocaba al pueblo construir para Dios, conforme al diseño que Dios le mostró a Moisés en el monte, y Dios estaría
en ese tabernáculo que sería construido, estaría en el lugar santísimo, sobre el propiciatorio, que es la tapa del arca del pacto, donde estarían las tablas de la ley. Encontramos que luego, más adelante, cuando ya el pueblo está en la tierra prometida, tiene otra etapa en donde también le va a ser construido un templo para Dios, conforme el diseño que Dios le había mostrado al rey David. David dice que fue trazado por el dedo de Dios y ahora es paralelo al tabernáculo que construyó el profeta Moisés. Y así como le había sido dada la oportunidad al pueblo que trajeran ofrendas para Dios de oro, plata, bronce y otras cosas que iban a ser necesarias para la construcción del tabernáculo, ahora también se le da la oportunidad al pueblo allá en Jerusalén para que traigan a Jerusalén ofrendas a Dios y diferentes materiales para la construcción ya de un templo que no será movible, que no va a ser movido por el desierto, porque ya habían entrado a la tierra prometida. Y Salomón estuvo en la dirección de ese templo, ya que a Dios no le permitió a David construirlo, porque era un hombre de guerra y había derramado mucha sangre. Pero ahora le toca a su hijo Salomón la construcción de ese templo, al Salomón ocupar la posición de rey. Y todo el pueblo contribuyó, así como lo había hecho el pueblo en el desierto. Ahí en el desierto se le pidió, luego de cierto momento, que ya no trajeran más ofrendas y materiales, porque ya era suficiente. En el templo de Salomón, en el tiempo de Salomón también ocurrió así. Ya el rey David había almacenado mucho oro, plata, bronce, piedras y así por el estilo, y a Salomón le correspondía conseguir el resto con el pueblo. A través de la historia del cristianismo encontramos que se narre de que Dios tendría un lugar en donde se manifestaría en toda su plenitud. O sea, nunca, aunque se manifestó, por ejemplo, allá en el aposento alto, el pueblo recibiendo las primicias, y ahora tenemos en las profecías correspondientes a la iglesia para el tiempo final, que va a haber una carpa catedral grande donde va a estar la gloria de Dios manifestada. Ya hubo un lugar en el Nuevo Testamento, el aposento alto, en donde recibieron una bendición grande los que allí estaban, recibieron las primicias del Espíritu. Y ahora tenemos una promesa de una gran carpa catedral que habrá en medio de la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero, en donde la presencia de Dios va a estar, donde la llamada tercera etapa va a cumplirse, en donde el ángel que acompañaba al precursor de la venida del Señor va a estar allí también. Va a estar allí también el reverendo William Branham, y van a estar muchos que van a venir en la resurrección también, y va a haber un momento muy importante
un momento culminante que va a ser coronado el cumplimiento de la visión de la carpa, va a ser coronado con una bendición muy grande que está prometida en la Escritura. En esa gran carpa catedral tenemos la promesa de que Dios va a manifestarse plenamente y la gloria de Dios va a ser vista en ese lugar. Por lo tanto, va a ser algo como sucedía en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón. Y ahora, en algún lugar, y en vez de la iglesia del Señor, en la etapa correspondiente al día postrero, edad correspondiente al día postrero, se va a cumplir esa profecía. No se cumplió ni en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima edad, por lo tanto es para nuestro tiempo. Por la fe se conquistan las promesas divinas. Aún el reverendo William Branham trató de conquistar esa promesa, pero no la logró conquistar, no le fue permitido, porque no era para su tiempo. Y si no era para el tiempo de él o suyo, entonces ¿para qué tiempo es? Pues para nuestro tiempo. Y si la tercera etapa está en un idioma desconocido, entonces pues sería para un territorio que tendría un idioma desconocido al que él hablaba. Tan sencillo como eso. Y solamente luego de la parte norte del continente americano, lo que queda es la parte sur de la América, del continente americano, que corresponde a los latinoamericanos. Esa es la parte del oeste que queda en donde se puede cumplir esa promesa. Por lo tanto, habrá un pueblo que entenderá que de corazón lleno de amor trabajará para que se haga realidad esa promesa. Esperamos que en cierto momento se pueda decir, como fue dicho por Moisés, que ya dejaran de traer ofrendas y traer materiales porque ya era suficiente. Esperamos que el cumplimiento de esa promesa sea de grande bendición para todos ustedes, para todos los creyentes del día postrero, y que podamos ver la gloria de Dios manifestada en ese lugar a medida que vaya en forma progresiva Dios obrando. Recuerden que Dios obra en forma progresiva en medio de su iglesia. De la primera edad pasa a la segunda, de la segunda a la tercera y así por el estilo. Es que las construcciones son en forma progresiva. Se comienza con el fundamento y después se comienza con esa otra etapa. Y como Dios está construyendo un templo espiritual, Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ahora cada uno mire cómo va a sobreedificar. Así es que ahora nosotros estamos en la parte de la construcción del templo espiritual del Señor, en la parte más importante, la del lugar santísimo, con piedras vivas siendo construido el lugar santísimo de ese templo espiritual de Cristo, de esa iglesia del Señor Jesucristo, donde fue que la gloria de Dios, ¿a dónde llegó la gloria de Dios? ¿A dónde entró cuando entró al templo? ¿Dónde se colocó? Pues en el lugar santísimo, sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio, que es el trono de Dios, en el templo o tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón, y así será en el templo espiritual que Cristo está construyendo. En la edad
del lugar santísimo, que es la edad de la piedra angular, ahí es donde va a estar la gloria de Dios. Y estará sobre el arca del pacto, que es Cristo, la palabra, ahí estará. Y ahí será vista la gloria del Señor. Y los judíos van a decir: este es el que nosotros estamos esperando. Van a ver la gloria de Dios ahí manifestada. Pero Él viene por su iglesia. Recuerden que la iglesia es un templo espiritual, y así como el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo, el atrio en el templo espiritual es de Adán hasta Cristo, y el lugar santo es de Cristo hasta el séptimo ángel mensajero. Y del séptimo ángel mensajero, después del séptimo ángel mensajero, el lugar santísimo, el cual nos ha tocado a nosotros. No que nosotros lo escogimos, sino que en el programa divino estaba así, y por eso así es que se está llevando a cabo en el plan o trabajo de Dios con su pueblo. Y para hacia aquel lado estaba el lugar santísimo, el templo que construyó el rey Salomón y el tabernáculo que construyó Moisés. Pues el lugar santísimo estaba para el oeste. Por lo tanto, para el oeste del planeta Tierra, que es el continente americano, es que el lugar santísimo de este templo espiritual tiene que ser construido con piedras vivas, con seres humanos, con personas. Y por eso, esa es la edad, el lugar para la adopción, edad de adopción para todos los hijos e hijas de Dios en el cuerpo místico de Cristo. Ya Dios hizo la obra correspondiente a cada edad, pero ahora le corresponde hacer la labor correspondiente al lugar santísimo de su templo espiritual, por lo cual la bendición le ha caído a los latinoamericanos, y la apreciamos y le agradecemos a Dios por esa bendición, por ese privilegio que nos da de estar construyendo con piedras vivas, con personas, la parte más importante de su templo espiritual, de su iglesia. Y esperamos que la gloria del Señor se manifieste en toda su plenitud pronto en su iglesia, en el cumplimiento de esa gran carpa catedral que fue vista por el reverendo William Branham, y él entró, vio las actividades que se llevaban a cabo ahí y estuvo muy contento, vio al ángel que lo acompañaba allí, vio la columna de fuego allí y todas estas cosas, y describió lo que él vio hasta donde le fue permitido. Por lo tanto, hemos visto que hay en el programa divino una bendición grande para la iglesia en la etapa del lugar santísimo que corresponde a los latinoamericanos. Tan sencillo como eso. O sea que Dios no se olvidó de los latinoamericanos. No se olvidó de la parte sur del continente americano. Y ahora podemos ver que la iglesia del Señor Cristo, ese templo espiritual, el lugar santísimo, se está construyendo y que va a tener en el tiempo final una gran carpa catedral, para lo cual estarán trabajando todos los ministros y sus congregaciones, todos los hermanos estarán trabajando de todo corazón, porque Dios despertará el espíritu de los ministros y de cada persona en cada congregación, lo despertará la realidad del programa divino correspondiente al día postrero, y despertará ese amor y generosidad para ofrendar para Dios, para conquistar
esa promesa de una gran carpa catedral. Yo aprecio y agradezco mucho el respaldo que le están dando a ese proyecto de la gran carpa catedral de Puerto Rico, y esperamos que con la construcción de ese edificio se cumpla lo que Dios ha prometido. No tenemos en vista otra construcción, ¿verdad, Miguel? Solamente esa, y esperamos que Dios sea glorificado, que Cristo sea glorificado en ese lugar, y que pronto venga la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Esperamos que ese lugar sea de grande bendición para todos los creyentes en Cristo, y que Cristo les recompense a cada uno de los que de todo corazón han estado contribuyendo para esa construcción de la gran carpa catedral en Puerto Rico. Dios me los bendiga y les guarde, y continúen pasando una tarde feliz, llena de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador. Dejo con ustedes nuevamente el misionero Miguel Bermúdez Marín, y luego nos veremos en la actividad de la noche. Dios les bendiga y les guarde a todos. Muchas gracias, Miguel. Y damos gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, gracias a Dios por William Soto Santiago. Damos gracias a Dios también por permitirnos vivir en este tiempo donde Él ha cumplido su promesa después de vivir, de ver la historia de las 7 edades de la iglesia, por las cuales el Señor estuvo presente en cada edad, y que ahora en este tiempo envía a su mensajero para que nos traiga la revelación de este tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el programa de Dios para este tiempo? Y Dios nos ayude a trabajar en él completamente, con gozo, con alegría. Recuerden ustedes, y les voy a pedir que oren por esa actividad que se piensa tener el día 4 de septiembre. Yo creo que el hermano William va a estar en Puerto Rico, ojalá que así sea, porque de Puerto Rico pues es que se va a estar manejando toda esa información. En ese día se va a empezar como a las 9 de la mañana, hora de Puerto Rico. Aquí es la misma hora de acá, la misma hora que tenemos acá, así que estaremos reunidos el primer sábado de este mes. Y estaremos reunidos desde temprano, con cantos, con porciones del mensaje, oyendo testimonios también de algunos lugares, porque se va a estar conectado todos los países y vamos a tener interconexión los unos con los otros. De un país se van a empezar a informar la cantidad que ya se ha logrado temprano, y así se va a ir informando en el transcurso del día a medida que Dios va aumentando y van apareciendo más recursos, y no solamente los recursos, sino promesas. Personas que quizás allí no puedan dar, pero pueden hacer una promesa de
de 1.000, de $10,000. Uno no sabe las cosas que pueden acontecer. Y entonces van a estar todo el tiempo esas informaciones, se van a estar oyendo cantos de distintas naciones, composiciones, cantos que han compuesto alusivos a ese, digamos, a ese evento. Ya ustedes vieron algo de lo que hizo el hermano Marco Clark, ya lo vieron aquí, ¿verdad? Todos lo vieron. ¿No tienes uno por ahí preparado, la telebendición, el gran empujón? No lo tienen. No lo tendrá José por ahí. Ah, ya lo vieron. ¿Tienen otro? ¿Tiene uno preparado, Eliseo, aquí también? Me gustaría verlo ese. Pueden sentarse, mis hermanos. Que pudiéramos ver ese también, si lo tienen acá. Sería bueno llevárnoslo y mandarlo a Puerto Rico. Vi uno muy bonito que prepararon ahí en Argentina, donde habla el hermano Andrés Cruz sobre el propósito de esa carpa, habla el hermano Francisco Muñoz de Venezuela, el hermano Jesús Barroyeta, el hermano Epifanio López de México. Hablan cada uno de ellos dando un pensamiento sobre esa visión de la carpa. Yo creo que el hermano Mauricio Viva, Colombia, sí, de distintos países, ¿no? Y es muy bonito ese, vamos a ver si ellos lo mandan al satélite y ojalá que los hermanos del satélite los puedan transmitir. Entonces, ¿el de acá lo tienen listo? Bueno, está muy bien. Y cada país, pues va haciendo algo, y aquí en Paraguay tienen muchos recursos para hacer eso. Y vamos a ver el de aquí de Paraguay. Y no sería el único, hay que hacer muchos. Que ese día, pues ya tenemos que ir promoviendo eso, y sobre todo, orando a Dios. Yo estoy, mientras que ellos están poniendo esos videos que hablan de esa promesa de la carpa como una promesa de Dios, yo estoy preparando un material, pero en folleto. Hasta el momento pues tengo todavía muy poquito. Ya mañana lo completo con algo que cuando llegue el hermano Marco Joya, Marco Clark tiene el original, y ahí entonces le añadimos todas estas cosas. Yo estoy haciendo un folleto mostrando la sobrenaturalidad de la iglesia de Jesucristo, que es un cuerpo sobrenatural, que podemos, no dice, nosotros no tenemos capacidad para levantar 10 millones, pero para Dios, Él dice, mi Dios pues suplirá lo que os falta, conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Entonces yo estoy mostrando la sobrenaturalidad de la iglesia como un cuerpo sobrenatural que vive aquí en la tierra, formado por el Señor Jesucristo. La sobrenaturalidad de la iglesia del Señor Jesucristo depende de su origen, porque Él fue el que la originó, porque el mismo Señor Jesucristo es quien la estableció. Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Ve? Está hablando de su iglesia, está algo de su propiedad. ¿Ve? Por esta misma escritura, pues ya podemos ver que la iglesia es algo de su propiedad, donde Él está trabajando. Edificaré. Está hablando de un trabajo en el cual Él está ocupado. ¿Ve? Edificaré mi iglesia.
Entonces, habla de que sobre esta roca edificaré. Está hablando de un trabajo que él está llevando a cabo, en lo cual él está trabajando para levantarla como un edificio para Dios, para morada de Dios. Y luego dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Eso nos indica a nosotros que las puertas del infierno van a luchar. El reino de las tinieblas, que es el reino del diablo, va a luchar contra esa iglesia para exterminarla. Pero él dice, pero no prevalecerá. La iglesia va a prevalecer. Y ya ustedes vieron que desde el principio, ¿cuáles fueron los que empezaron a perseguir la iglesia? El pueblo de Israel, los judíos, los sumos sacerdotes, los sacerdotes comenzaron a perseguir la iglesia, comenzaron a meterlos a la cárcel, comenzaron a prohibirle. ¿Ve? El grupo religioso. Las puertas del infierno no prevalecerán. Es decir, que el mismo principio el diablo comenzó de una vez tratando de ¿qué? De eliminarla. Hasta que Pablo dijo, o Saulo de Tarso dijo, ya no hay, por aquí no veo ninguno más, ya los acabé aquí. Denme permiso para ir para afuera. Sí, porque ya aquí en Jerusalén no, que yo sepa, no se oye más nada. Denme permiso para salir para afuera a buscar los que estén por ahí por fuera, que se han escapado, que se me han escapado. Y yendo en eso, el Señor lo esperó ahí en la bajadita, como decimos nosotros. Y vean ustedes qué hizo Dios. El gran perseguidor lo convirtió en el gran predicador del Evangelio. No hay otro después más grande que pudo haber, y era el gran perseguidor, pero lo convirtió después en el gran predicador, que llegó a decir después, ya no me queda ningún lugar donde más meter el Evangelio porque lo he llenado todo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Podrán contra Dios? No, Dios dijo, déjalo quieto, que yo lo espero por allí y ya yo sé cómo lo voy a para bendecirlo. Y lo que hizo fue una bendición muy grande, porque él dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, así que ya difícilmente podían eliminarlo. Entonces, vean ustedes, las puertas del infierno, después de la persecución de los judíos contra la iglesia, ¿quiénes fueron los perseguidores después? Cuando ya vino Tito Vespasiano y tumbó el templo y los sumos sacerdotes y todos se fueron, los césares se convirtieron en los perseguidores, los Nerones, los césares comenzaron, hay que acabar esta iglesia, acabar esta iglesia. ¿Ve? Las puertas del infierno, no dice una puerta, sino muchas. Esto fue lo que dijo Jesús, que iba a haber una lucha del reino de las tinieblas, pero la iglesia prevalecerá. Va a prevalecer. Y entonces vinieron los Nerones, se murieron todos los Césares, ya no queda ningún César por ahí, ni ninguno de los Nerones. Pero entonces cuando ya vino y se convirtió Constantino al cristianismo, entonces Constantino colocó en las posiciones más importantes a los líderes de la iglesia. En Roma colocó el sumo sacerdote, el papa del obispo de Roma, como la autoridad máxima, que de ahí surge el papa. Y luego entonces en todos los puestos políticos colocó hombres de la iglesia. Y estos hombres de la iglesia, pues ya unidos con el Estado, comenzaron a meter la idolatría y a pervertir. ¿Quién era el que estaba haciendo ese trabajo?
el diablo tratando de pervertir a través de un falso creyente las puertas del infierno. Y como había un grupo de creyentes que decían, nosotros no aceptamos eso. Entonces, ¿qué hicieron los llamados cristianos? ¿Quién persiguió a la iglesia después? Los cristianos. La iglesia que estaba en el poder, la iglesia que estaba en la autoridad, los hombres con autoridad cristiana que puestos en puestos políticos empezaron a perseguirlos y a matarlos y tuvieron que meterse en cuevas y después entonces ordenaron la Santa Inquisición. ¿Quién ordena la Santa Inquisición para acabar con los creyentes? La iglesia cristiana. Entonces ven ustedes que empieza el diablo persiguiendo con los judíos, pues empieza con los césares y después sigue con los mismos llamados cristianos, que era una persecución horrible contra todos los que seguían la palabra del Señor. Pero la iglesia perseveró y pasó por prueba y murieron muchos, pero el hecho de que nosotros estamos hoy creyendo en el ángel que prometió Jesucristo, muestra que la iglesia vive y va en camino de transformación y radio. Jesús dijo, mi iglesia dice que prevalecerá. Va a prevalecer. Y ha prevalecido en medio de las más cruentas persecuciones. El mismo apóstol Pablo dice que la iglesia del Señor Jesucristo, Cristo es el mismo fundamento. Nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. Y también él dice que siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. La primera cita está en 1 Corintios 3:11 y la segunda, esa piedra del ángulo siendo Jesucristo mismo, en el cual el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo al Señor, Efesios 2:20 al 21. Esta iglesia que Jesucristo está edificando con piedras vivas, como lo pueden ver ustedes en 1 de Pedro 2 al 5, también es llamada el cuerpo del Señor Jesucristo, del cual Cristo es la cabeza, como dice el apóstol Pablo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. También dice Pablo allí que Cristo sustenta y cuida a su iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Efesios 5:29 al 30. Y el doctor William Soto Santiago, en el mensaje Unidos por el mismo Espíritu, en el cuerpo místico de Cristo, ¿saben lo que él dice? Que la iglesia ya estaba en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Ya nosotros estábamos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Cuando Él estaba creando todas las cosas, ya nosotros estábamos con Él regocijándonos allí en su creación. ¿Qué le parece? Eso es una cosa preciosa. Ya estábamos. Dice el hermano William, ahí estábamos con Él. Y si usted quiere, pues búsquelo en Job 38, del 4 al 7, y ahí lo va a ver. Pero ahora en este tiempo que vivimos, en este tiempo hemos sido manifestados en estos cuerpos carnales, corruptibles, y nos descarriamos. Pero Jesucristo nos ha redimido y nos ha limpiado con su sangre preciosa. El Señor Jesucristo prometió enviar a su Espíritu Santo para enseñar todas las cosas a la iglesia. Y también para recordarle todo lo que Él había dicho. Eso lo ven ustedes en Juan 14:26. También para guiarla, dice, a toda la verdad. Eso lo ven en Juan 16:13 al 14.
Esto nos muestra la preocupación, el cuidado que el Señor Jesucristo tiene con su iglesia al dejarla en este mundo que está plagado de farsantes y de imitadores, de tantas tinieblas. Por eso Él dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha estado cuidando su iglesia y persevera la iglesia hasta el día de hoy. Otra cosa muy significativa es que Él inviste a su iglesia con el poder desde lo alto, porque Él dijo, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Cuando llegó el día de Pentecostés, ustedes ven que estaban todos unánimes y vino, ¿de dónde vino el viento fuerte? Del cielo. De ahí es donde viene el poder que sostiene esta iglesia del Señor Jesucristo. Así que la sobrenaturalidad de la iglesia también se puede ver en los tipos y figuras del Antiguo Testamento, como leíamos ahí del hermano William, en el tabernáculo de Moisés, en el templo de Salomón. Pero lo más maravilloso es ver cómo las cosas que aparecen en el templo de Dios en el cielo se han ido manifestando, dice el hermano William, se han ido reflejando, materializando en la iglesia del Señor Jesucristo. Por ejemplo, ustedes ven las 7 lámparas que arden delante del trono de Dios. Y esas 7 lámparas cuando llegan aquí a la tierra, ¿qué son? 7 mensajeros que han estado en la iglesia del Señor Jesucristo. Y los 2 ramas de olivo que vierten aceite como oro, que son los 2 ungidos que estaban delante de la presencia del Dios de la tierra, también está prometido que serán manifestados en la iglesia del Señor Jesucristo, en los ángeles que vienen con el Señor en su venida. Y eso podríamos mostrarle ahí muchísimas escrituras. La sobrenaturalidad de la iglesia es algo innegable, porque Jesucristo viene por su iglesia. El Señor Jesucristo resucitará a los muertos en Cristo. Eso es una cosa sobrenatural. Los resucitará. Y a los que estemos vivos, nos transformará, dándonos cuerpos semejantes al suyo. Son muchísimas las referencias que podemos citar en toda la Biblia, mostrando la sobrenaturalidad de este cuerpo. Entonces nosotros sabemos que este cuerpo, clamando a Dios, podemos tener lo que estamos necesitando. Pedro estaba en la cárcel. Herodes dio una orden y no se la dio a cualquier soldado, se la dio a 16 soldados de su confianza. Y le dijo, este hombre me lo guardan para mañana. 16 soldados. Para guardar un hombre sencillo. Estos hombres tomaron en serio esa orden del rey, porque la vida de ellos dependía de eso. Y llegaron a la cárcel, pusieron 4 soldados. Eso, ¿sabe qué clase de soldados eran esos? De que estaban los soldados del rey. Eso es lo que llaman la élite. Son equipos que tienen los reyes que son, son lo máximo. Como esta gente que allá en Israel podía ver tú cuando los ministros, hubo unos ministros que fueron a exponer ahí en el Congreso, ahí en Israel, ¿cómo llaman? En las conferencias que teníamos, unos ministros del gobierno, pero habían unos jóvenes que iban con ellos, esos no iban solos, esos ministros, y cuando los ministros pasaban, habían unos jóvenes que se paraban acá atrás, y usted los veía ahí listos, así, esos no pestañaban, esos tipos no pestañaban, estaban ahí, y justamente se quedaban allá otros en contacto del lado, así del otro lado estaban,
Así que ellos sabían que en medio de una reunión de eso, cualquier cosa que se moviera allí, aquellos eran unas fieras que estaban allí, listos para actuar. ¿Ve? Entonces estos eran personas pues especiales, que están entrenadas. Y esos soldados llevaron esa orden, pusieron 4 soldados en la puerta principal de la cárcel, 4 en la segunda, metieron en la segunda puerta, son 8, 4 en la tercera puerta. ¿Cuántos eran ya? 12. Y los otros 4, ¿qué hicieron? ¿Qué dice la Biblia? Lo metieron en una celda, como en un calabozo, una celda pequeña. Dos soldados, uno se amarró de una cadena a la mano de Pedro, y el otro se agarró, así que Pedro estaba en el centro con un soldado que lo agarraba, y del otro lado otro soldado amarrado de la cadena, y 2 soldados en la puerta de la celda y el candado puesto en todas las puertas, porque mañana tenemos que entregarle a este señor al rey. Pero dice la Biblia, pero la iglesia oraba a Dios esa noche sin cesar. Y eso era lo que ellos ignoraban, que había un poder allí tremendo. ¿Qué iban a pensar ellos, ese tremendo poder? Y este poder era tan grande que estos soldados allí, el ángel llegó, soltó a Pedro de las cadenas, abrió la puerta, apartó los 2 soldados ahí, pasó, después apartó los 4 que estaban en la otra y pasó, después los otros 4 y después los otros 4 al final, los sacó fuera. ¿Podrá Dios? Eso es una cosa que decía, es imposible que se les escape este señor, pero para Dios no hay nada imposible. Usted dice, es imposible que nosotros logremos una cantidad de eso, pero para Dios no hay nada imposible. Ve que Dios puede hacer maravillas, milagros y cosas sorprendentes. Por lo tanto, necesitamos orar, manteniéndonos unidos, todos orando para que Dios nos conceda esa gran victoria. Esa carpa, como dijo el hermano William en ese post que llevan ustedes allí, ya Dios se la mostró a un profeta y el profeta fue llevado allá al futuro donde estaba la carpa construida, entró en ella y no solamente eso, sino que vio lo que estaba aconteciendo allí. ¿Se dieron cuenta? Dicen, eso no puede fallar. Es una profecía que la veremos. Oremos a Dios por eso. Así que yo le voy a pedir que oren por ese día, por esa actividad, clamemos que Dios haga milagros. Y vamos a empezar a escuchar después los milagros, vamos a oír también los testimonios de este país. Mire, este por acá, Dios proveyó a este, Dios le proveyó el otro, Dios le proveyó el otro. Todo es posible para una persona que puede creer. ¿Ve? Hay un joven que en Venezuela, pastor de una iglesia, que él me dijo, yo le estoy orando al Señor que me conceda aquí a mi iglesia lo que se necesita para terminar esa carpa. Para que usted no ande por ahí, por esos países dando vueltas, sino que nos los conceda aquí y de aquí mismo le mandamos ya todo. Y la gente piensa que esto es una necedad. Dice, Dios me lo va a conceder. Estoy orando a Dios por eso. Bueno, uno dice, y Dios le da unas metas que nosotros nos quedamos asombrados de lo que Dios da, pero Él confía que le va a seguir dando, le va a seguir abriendo otras industrias, otras puertas, otras cosas, y al final dice Él que va a tener con que Él pagar todo lo que falta. Pero ahora cuando pasé por Colombia, hay una señora con son gente de campo, gente que vive en un campo,
y trabajan con criaderos de peces, también restaurantes y cosas así. Y esta señora trae de ese campo, me trae una ofrenda que sobrepasa por lo menos a todo lo que los pastores me habían dado en todo Colombia. Todos los pastores me habían dado en todo Colombia y ella solita trae una cantidad que más o menos equivalente a lo que todos los pastores habían dado. Me dice, hermano, le estoy trayendo esto porque no le pude traer más porque lo dejé guardado en mi casa, porque no pude traerlo yo sola. Pero tengo más del triple de esto. Le digo yo, oiga, para ver si usted puede hacer algo de ir y buscar eso. Le dije, bueno, ahorita voy saliendo. Y le he orado al Señor que me conceda que lo que falta de esa carpa lo pague yo solita. Ahora fíjense usted. Y yo le dije, mira, ya es la segunda persona que oigo ahí en eso. Le dije, hermanita, ya oí un hermano allá en Venezuela y ahora la oigo usted. Le dice, pero estoy orando y Dios me lo va a dar. Y Dios puede darlo. ¿Ve? Porque esta hermana cuando empezó a ofrendar, yo recuerdo, era poquitico lo que hacía, pero fue creciendo, 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 creciendo. Y ahora ve por dónde ha llegado. Para que ustedes vean que todo es posible para el que cree. Y si usted y yo nos ponemos en las manos de Dios, no importa que sea un joven, que sea, no importa, Dios puede abrir puertas, puede abrir caminos, puede abrir empresas, puede abrir industria, puede proveer. La Biblia dice, mi Dios pues proveerá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Y será que Él tendrá ahí en esas cajas, si se llegan a abrir esas puertas de los cielos, habrá suficiente como para hacer eso? ¿Creen ustedes? Entonces vean ustedes, todo es posible para el que cree. Dios, los grandes milagros y maravillas que ha hecho en el mundo, en la tierra, lo ha hecho por amor a su pueblo, amor a sus hijos. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué será más fácil? Que consigamos 10 millones de dólares o que usted abra un camino en el mar en una sola noche. ¿Con cuántos millones necesitaría usted para abrir un camino en el mar y que pase la gente en seco? ¿Cuántos millones? Costará que usted le diga a un ingeniero, mira, necesito que me abras un camino de aquí hasta el otro lado del mar, ¿cuánto me costaría eso? Muchacho, sí se puede, ¿no? El ingeniero le va a decir, claro que se puede, pero eso costaría unos cuantos años hacerlo y muchísimos millones, porque habrá que empezar a conseguir tal vez unos inmensos tubos y cosas, poniéndolos hasta llegar y atravesar el otro lado, y la obra de ingeniería y los cálculos. Bueno, eso es una cosa que va a salir carita. ¿Será más fácil eso o conseguir 10 millones? Ven ustedes que para Dios no hay nada imposible. Creamos y oremos al Señor, porque este es un cuerpo sobrenatural. Y Dios con este cuerpo sobrenatural puede hacer cosas sobrenaturales. ¿Será más fácil conseguir 10 millones que resucitar un muerto después que tenga 4 días de podrido? Le pregunto yo a usted. ¿Qué creen ustedes que es más fácil? Conseguir los 10 millones, ¿verdad? Bueno, ya ve que para Dios no hay
nada imposible. Él lo puede hacer. Oremos, pongamos en las manos de Dios, y entonces si usted diga, Paraguay va a tener una meta grande y vamos a lograr una meta que vamos a sorprender al mundo. ¿Ve? Dios lo puede hacer. Yo sé que cuando yo le dije a José, vamos a ver si llegamos a 20,000, José. Cuando le dije, muchacho, 20,000, y ahí pasamos, 25, 25, bueno, podemos llegar ahí. Entonces ve que uno dice, oye, 20, pero ¿de dónde sacamos nosotros? Y fíjate, se puede, todo lo puede hacer Dios. Para Dios no hay nada imposible. Entonces oremos a Dios por eso y mantengámonos unidos, trabajando con el ángel en lo que el ángel está trabajando. Que Dios nos ayude en todo eso, en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias, me lo dejo a... Aquí está. Vamos a verlo que yo no lo he visto.